Inclusiva de Discapacidades. Al señor Pablo Abad, coordinador del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Al señor Luis Enrique Zamora, Intendente Zonal de Información y Comunicación. Al señor Humberto Cordero, subsecretario de la Comunidad Migrante Ecuatoriana. Al economista Marco Peñalosa, Intendente de Compañías de Cuenca. El primer Congreso de Historia y Realidad Nacional, Sociedad, Cultura y Poder de Mercado tiene como objetivo el generar un espacio de diálogo con la ciudadanía, en el cual se brinda una visión integral sobre la historia y evolución del poder de mercado en nuestro país, así como la incorporación de nuevas normativas para mejorar la regulación de este sector, con el fin de que la ciudadanía conozca la dinámica y relaciones de los poderes económicos y sociales que han influenciado en el Ecuador, con una adecuada comprensión para generar mejores perspectivas. En este momento, invitamos al gobernador de la provincia de La Suay, Juan Cristóbal Lloret, quien nos dará la bienvenida al Congreso. Muchas gracias, muy buenos días con todos y con todas. Quería en esta mañana, se me ha pedido que pueda darles la bienvenida a este encuentro, a este evento importante sin duda alguna para la ciudad. Yo quiero saludar la presencia en esta mañana de Pedro Páez, superintendente de Control de Poder de Mercado, al intendente zonal también, a Carlitos Almeida, y saludar de sobremanera al señor embajador que nos acompaña, el señor embajador de México. Bienvenido a Cuenca, señor embajador, bienvenido a esta Atenas del Ecuador. Está 2.500 metros más cerquita del cielo. Bienvenido, señor embajador. Para mí es un gusto saludarles en esta mañana, saludar también la presencia de los intendentes zonales de comunicación, de bancos, de compañías que nos acompañan en esta mañana. Saludarles sobre todo a los estudiantes que se encuentran en un gran número en este salón, a sus maestros que nos acompañan en esta mañana también sin duda alguna, a los directivos de los centros educativos que nos están acompañando en este evento. Yo creo que Cuenca es una ciudad que se caracteriza y se ha caracterizado siempre por acoger a sus visitantes de la manera más cálida y sobre todo brindar la posibilidad de tener estos espacios, que son espacios de diálogo, que son espacios y encuentros que nos permiten intercambiar algunas opiniones, algunos criterios y sobre todo felicitar esta iniciativa, felicitarle al superintendente por la posibilidad de generar estos espacios de manera permanente. Yo soy testigo que hemos tenido la posibilidad de contar con estos eventos en la ciudad de Cuenca y agradecerte, Pedro, por estar acá en este espacio y sobre todo por darnos la posibilidad desde los diferentes sectores de conocer un poco más acerca del poder de mercado. Ese poder de mercado que cuando se dio un desarrollo a mediados de este siglo, logró en el país tener por parte de algunos operadores económicos la posibilidad de generar también algunas brechas sociales entre los que más tienen y los que no lograron acumular esa riqueza. Y fue necesario una ley que no existía en el Ecuador. Éramos uno de los pocos países que no teníamos una ley que nos permita controlar ese poder de mercado, haciéndose cada vez más distantes las posibilidades de tener una patria y un país mucho más justo, mucho más equitativo. Pero fue a raíz del 2011, en el cual entró en vigencia esta ley, que nos permite de manera asertiva, creo yo, el poder acortar esas brechas sociales y sobre todo controlar a nivel de ciertas prácticas económicas la posibilidad
de que los pequeños empresarios, de que los pequeños industriales, de que las medianas empresas puedan ser parte activa también de la economía del país con reglas claras y sobre todo con la posibilidad de ser parte de ese mercado nacional a través de la regulación de esta ley que entró en vigencia en el 2011. Es por eso que este encuentro y este taller nos va a dar la pauta de cuáles fueron los antecedentes que conllevaron a la creación de esta ley y sin duda alguna cuál era ese viejo Ecuador, ese viejo país que hemos dejado atrás gracias a procesos políticos que hemos vivido durante cerca de esta última década. Yo quiero reiterarles esa bienvenida y sobre todo a Pedro, al señor embajador y por supuesto a nuestro amigo Carlitos, que tengamos éxitos en esta jornada, a los estudiantes, a los jóvenes que nos acompañan, tener esa memoria que muchas de las veces ustedes que tienen apenas 15, 16 años, no todos recordamos cuál era el viejo Ecuador que lo dejamos atrás. Y este tipo de espacios lo que nos permite precisamente es refrescar esa memoria para poder tener una conciencia clara de qué es o cuál fue ese viejo Ecuador del pasado y qué es lo que estamos construyendo junto a ustedes. Muchas gracias a ustedes por asistir a este evento, buenos días y sobre todo a ustedes bienvenidos. Agradecemos las palabras de Juan Cristóbal Lloret. Si ponemos un poco de atención, por favor. Para la inauguración de este Congreso de Historia y Realidad Nacional, invitamos a Pedro Páez, Superintendente de Control del Poder de Mercado. Buenos días con todas, con todos. Estoy muy contento de poder tener un grupo tan numeroso nuevamente aquí en esta cuenca querida. Y esta vez para cumplir con un anhelo del cual ustedes probablemente no tengan la menor idea. Y me refiero no solamente al hecho de que la mayoría de ustedes probablemente no habían nacido, sino que inclusive, y ese es parte del cambio de época, creo que ni nuestro gobernador sabía de que Cuenca hace 30, 35 años organizaba cada año por estas fechas los encuentros de historia y realidad nacional. Era el encuentro referencial de la discusión, del debate académico en el campo de las ciencias sociales. Una cuenca acogedora que organizaba la discusión nacional en el campo de la filosofía, del derecho, de la política, de la sociología, de la antropología, de la historia, de la economía. Así es que esta es una modesta contribución, compañeros, para que Cuenca, ustedes, compañeros, me estoy refiriendo a ustedes, a los más jóvenes, no sigan conversando. Esta es una tarea de ustedes, compañeros. Eso que sus papás han dejado que se muera es responsabilidad de ustedes el recuperar el sitial que le corresponde a Cuenca en la cultura y en la academia del país. Un sitial que se lo labró además en época de crisis. Fue en los momentos en los que la economía cuencana empezaba a declinar que la sociedad cuencana se sacudió, inclusive las familias, entre comillas, las familias bien de Cuenca, se olvidaron de sus dejes oligárquicos y gamonales y se dedicaron a pensar en el país. Décadas y décadas que los cuencanos se encargaron de contribuir desde lo cualitativo, compañeros, y por eso me refiero a ustedes, a los más jóvenes, y por eso festejo mucho el que aquí entre un auditorio tan distinguido y tan numeroso haya una presencia tan importante de los estudiantes secundarios, para que sepan de todo lo que esta tierra es capaz de hacer. Que ojalá este esfuerzo, que ya les digo a veces no es muy bien recibido acá, hemos estado golpeando las puertas tanto de los gobiernos autónomos descentralizados como de la universidad, de la academia cuencana, y en realidad la respuesta ha sido muy difícil. Hemos estado intentando 3 años
poder tener este encuentro. Y por fin lo tenemos, compañeros, y con esto cerramos con broche de oro este año de trabajo tan intenso. Ustedes saben que este es el primer encuentro de la nueva temporada de Historia y Realidad Nacional, pero en realidad es el 10º Congreso de Control del Poder de Mercado que ha hecho la Superintendencia solo en el último año. Y está acompañado, son congresos internacionales con presencia de expertos de talla mundial que nos acompañan, incluyendo, por ejemplo, la gentil presencia de nuestro amigo Jaime acá, el embajador de México, que no es la primera vez que nos acompaña, pero que está aquí, ¿no es cierto?, dando testimonio de esa hermandad latinoamericana. Yo quisiera pedirles un aplauso para el personal de la superintendencia. Estos compañeros que se sacan el aire y que seguramente van a romper el récord Guinness. Saben que estamos acabando el año con cerca de 1.200, son 3 años, ¿no? 1.200 talleres nacionales, 56 talleres internacionales con la presencia de más de 280 expertos de talla mundial que incluyen a las máximas autoridades en temas de competencia de Estados Unidos, de Francia, de España, de la Comisión Europea, de Brasil, de Argentina, de Colombia, de Perú, de El Salvador, de Nicaragua, países grandes, países pequeños que nos han estado acompañando, ¿no es cierto?, conjuntamente con una pléyade de profesionales desde los distintos campos para discutir con seriedad, con rigor, con responsabilidad, con respeto, con tolerancia, con pluralismo, así como debe hacerse las cosas en este país. Y hemos venido discutiendo uno por uno los distintos aspectos de la realidad nacional, uno por uno en las distintas provincias, en las distintas geografías, porque como bien decía el gobernador hace un momento, todos los temas que estamos tratando son nuevos. Los problemas de los que vamos a hablar, compañeros, son viejos. Muchos de ellos tienen 500 años de recurrencia en nuestro país, 500 años de polarización social, 500 años de concentración del poder económico y político. Pero discutir sobre esos temas, ese es un ejercicio muy poco hecho aquí en el país. Es un ejercicio nuevo. Al menos con este paréntesis en los que Cuenca se ha olvidado de hacer los encuentros de historia y realidad social, un paréntesis de 30 años, ¿no es cierto?, que ha privado al país de una discusión seria y rigurosa en el campo de las ciencias sociales. Y lo que tenemos que hablar, compañeros, nos atañe directamente. Los temas de los mercados, han habido tantos gurús de economía, tantos políticos que han hecho su carrera llenándose la boca, hablando del libre mercado, hablando de la ley de la oferta y la demanda, y en realidad muy poco se ha estudiado el funcionamiento concreto de los mercados. Me estoy refiriendo a la forma como ustedes son tratados, me estoy refiriendo a la forma como opera la dinámica del mercado, por ejemplo, para que ustedes tengan acceso al mercado laboral, para que ustedes tengan un futuro profesional, para que el esfuerzo que ustedes hagan en las distintas carreras que asuman, ¿no es cierto?, no se vea frustrado por una situación, ¿no es cierto?, de absurdo que desperdicia el talento de la gente, como a veces se da en un país como el Ecuador, como se da en el caso de América Latina. Lo que ya la CEPAL hace 50, 60 años mencionaba y hablaba de la incapacidad dinámica del capitalismo, es decir, de la incapacidad que tiene el capitalismo para dar salida a todos los esfuerzos y a todas las posibilidades que tiene América Latina para salir adelante. La incapacidad que tiene el capitalismo, que ha tenido el capitalismo, por ejemplo, para permitir que esta tierra pródiga en posibilidades, ¿no es cierto?, se convierta en un territorio de frustraciones. Un territorio de frustraciones que capaz que ustedes no conocen, pero que seguro que algún pariente, algún vecino, ¿no es cierto?, ha sido víctima de esas circunstancias y ha tenido que emigrar, ha tenido que salir del país. 3 millones de parientes, compañeros, 3 millones de vecinos, 3 millones de amigos que en solo 5 años tuvieron que salir del país porque este país les dijo no, porque este país les expulsó. ¿Cómo es eso posible? Ahora, mientras con el cuarteto de cuerdas, ¿no es cierto?, entonábamos el himno nacional, no nos poníamos a preguntar, bueno, estamos cantando a la patria, ¿cómo es posible que la patria haya expulsado a 3 millones de una población de 12, haya expulsado en solo 5 años?
Entonces, esos son los temas que tenemos que convocarnos a discutir, compañeros, para que ustedes no sean carne de cañón, para que ustedes no sean víctimas de otras circunstancias parecidas en las que desaparezcan los esfuerzos de toda una generación, en la que desaparezcan los ahorros de sus padres, de sus abuelos, de sus hermanos. Para poder construir un país que nos acoja a todos, tenemos que convocarnos al diálogo, al debate. Y este no es un problema ni del gobierno ni de la oposición. Este es un problema en el que tenemos que dejar nuestras diferencias políticas, religiosas, deportivas, del hincha de qué equipo sean, lo dejamos ahí en la puerta y nos sentamos a discutir para ver cómo hacemos de este país el país que todos queremos. Pero ese no es un problema de hacer berrinche, ni de tener un capricho, ni de tener buenos deseos. Se necesitan instrumentos científicos que desde las distintas ramas del saber vayan resolviendo las cosas y vayan abriendo puertas para que otras dinámicas sociales permitan que la sociedad ecuatoriana encuentre círculos virtuosos que definan otro tipo de dinámicas, que definan otro tipo de estructuras, que abran las puertas precisamente para que todos podamos desplegar nuestro potencial. Ese análisis científico, ese análisis riguroso, obviamente pasa por el reconocimiento al derecho de todos a expresar su opinión desde la responsabilidad. Si estamos en contra de los monopolios, compañeros, no vamos a pretender tener el monopolio de la verdad, ¿no es cierto? Pero es importante el canalizar el debate y la discusión de manera que nos permita, si me ayudan por favor con la cuestión del, me ayudan por favor con el control remoto para poder pasar las filminas. Entonces es necesario, compañeros, contar con los instrumentos concretos que permitan que su participación no se quede en el aire. Parte del esfuerzo que estamos haciendo y tal vez parte de la resistencia de la academia en el Ecuador a estos eventos tiene que ver con el hecho de que aquí no es una convocatoria para el debate de cafetín. Tantos intelectuales, tantos profesionales que se encargan de arreglar el mundo entre un café y otro, entre un cigarrillo y otro, tal vez entre un traguito y otro, ¿no es cierto?, sin ninguna consecuencia. Aquí estamos hablando de debates concretos que tienen una incidencia directa, no solamente sobre el ejercicio y la construcción de las políticas públicas, y ese es un tema que le atañe a usted, compañera, compañero, sobre todo que está iniciándose, ¿no es cierto?, recién abriéndose a la vida pública, sino también el funcionamiento de los mercados. De eventos como este, solamente para que tengan ustedes una idea, en este mismo local hicimos uno de los primeros eventos apenas posesionados, solamente unas cuantas semanas después de habernos posesionado, tuvimos aquí el primer encuentro sobre cómo reducir la corrupción en las compras públicas. Y vean lo importante, pudimos lograr que tanto el alcalde como el prefecto de ese entonces, que estaban en orillas opuestas del ámbito político, olviden por un momento sus diferencias y coauspicien, tengan el coraje político de coauspiciar ese evento que supere el dedo acusador oportunista de las campañas electorales en torno a un tema que ya se vuelve endémico en nuestros países, el tema de la corrupción, y que se lo utiliza de manera antojadiza para descalificar a un político o a otro, pero sin atacar las raíces del problema. Y en estas mismas aulas, en este mismo auditorio, ¿no es cierto?, tuvimos en medio de la campaña electoral, vean lo importante que es esto, para superar las polarizaciones del momento, porque es importante que el país construya espacios ciudadanos que nos permitan actuar desde la sensatez, más allá de los arrebatos de la coyuntura, más allá de los oportunismos electorales. Y en esa sesión del 30 de enero del 2013 se discutieron modelos matemáticos, las mejores prácticas internacionales, derecho comparado, para ver qué es lo que nos permitiría
superar los problemas que enfrentábamos en el tema de las compras públicas. Sobre esa base se hicieron muchos otros eventos en otras partes del país, porque si estamos en contra de los monopolios, también, compañeros, tenemos que romper con el monopolio que tienen las grandes ciudades en el acontecer nacional. Que no sea solo Quito y Guayaquil, también allí, pero no solo en Quito y Guayaquil, para discutir temas como estos. Fruto de eso ya salió el Manual de Buenas Prácticas Comerciales para las Compras Públicas. Fruto de eso ya se tiene un diseño absolutamente riguroso para la subasta inversa en la compra de medicamentos que va a abastecer de medicinas al país en los próximos 2-3 años. Y solo desde el diseño ya se tiene un ahorro de 110 millones de dólares. Pero no solamente eso, de eventos como estos, de estos 56 talleres internacionales, 1.200 talleres nacionales, 10 congresos, ya han salido la Red Nacional de Observatorios de Salud, 30 observatorios ciudadanos de todas las provincias del país, facultades de medicina, de farmacia, de enfermería, de trabajo social. Hay una de economía, una de psicología clínica, una de biología, que están metidos conjuntamente con dispensarios de Seguro Social Campesino para constituirse en una comunidad virtual que está discutiendo los problemas de la subasta inversa para la compra de medicamentos, pero en general los problemas de la salud del país. Son caminos concretos de participación ciudadana que no solamente van a encargarse de la vigilancia, de la corrección de los mecanismos que acaben efectivamente con la pobreza, con la corrupción allí donde es posible hacerlo, sino que directamente marcan los canales de la participación ciudadana. Y así como construimos a nivel de las redes de expertos, nosotros tenemos la Red Nacional de Observatorios Ciudadanos en el campo de la salud, pero también tenemos la Red Nacional de Observatorios Ciudadanos en el campo agropecuario. Y para eso tuvimos en este mismo año 2 congresos, el uno en Portoviejo y el otro en Manta, y el otro en Babahoyo, para organizar la participación de los campesinos, de los agricultores de todo el país y conjuntamente con las facultades de agronomía, veterinaria, zootecnia, etcétera, etcétera. Es decir, compañeros, estamos abriendo las puertas para cualquiera de las vocaciones que ustedes en las universidades vayan a tener. Y lo mismo estamos invitando a los economistas y a los abogados y a los ingenieros de las distintas ramas para que ustedes puedan, desde su interés profesional particular, desde sus necesidades concretas en el territorio, en la comunidad, organizando sus energías, su creatividad, su iniciativa para hacer de este el país que todos queremos. Esta no es solamente una época de cambios, compañeros. Es un cambio de épocas y eso requiere que nos acudamos. Eso requiere que ustedes, compañeros, sobre todo los más jóvenes, las compañeras más jóvenes que están aquí, asuman sus responsabilidades desde muy temprano. La invitación es a que mostremos que la sociedad, el Ecuador del futuro, empieza a construirse acá, desde la responsabilidad, desde la actitud con la que ustedes asumen sus debates, pero también desde la responsabilidad con las que ustedes están construyendo y fundamentando los espacios y los canales específicos de su participación en tantos ciudadanos en la construcción del país. Insisto, no solamente de las políticas públicas, sino del funcionamiento mismo del mercado, de la sociedad civil en el día a día. Esa es la invitación, compañeros, y por eso yo me voy a permitir robarles un poquito de su tiempo para poner a disposición algunos instrumentos que nos permita conversar, algo así como un marco teórico básico, una especie de glosario del tipo de instrumentos que vamos a discutir en el día de hoy y en el de mañana, y que básicamente han estado orientando la acción de la superintendencia dentro de las limitaciones del marco legal que tenemos, porque tenemos luces pero también sombras. Muy bien decía el gobernador hace un momento, somos el país número 129 de los 133 que ya tienen legislación propia en lo que tiene que ver con la regulación de los monopolios. 129 de 133. Muy importante, compañeros, porque aquí en el Ecuador
Tenemos una ley, como bien decía el gobernador hace un momento, desde el 2011, pero luego de varios intentos que pretendimos tener una legislación para frenar a los monopolios y que las cámaras empresariales, que los políticos de siempre, ¿no es cierto?, se encargaron de echar por los suelos. En este momento, un Congreso con fuerzas mayoritariamente de derechas, hace unos 15 años, aprobó una ley muy parecida a la nuestra, llegó a nivel de la presidencia y el vicepresidente de la República, de manera explícita y ostensible, pidió hacerse cargo de la presidencia por ese día con el único propósito de vetar la ley. Cuando se aprueba la ley en el 2011, en octubre del 2011, inmediatamente 3 conspicuos representantes de las cámaras empresariales proceden a declarar, a poner juicios de inconstitucionalidad a la ley. Y inmediatamente empieza una campaña en los medios de comunicación, sobre todo aquellos controlados por las grandes empresas, diciendo que esto es comunismo, que esto es un atentado contra la libre empresa, que esto es un atentado contra la ley de la oferta y la demanda. Por eso, compañeros, para nosotros es tan importante su presencia aquí, para que no les vean la cara de soquetes, para que no les coman el cuento, compañeros. ¿Cómo es posible que durante tantas décadas el Ecuador haya estado sometido a este tipo de mentiras, cuando la ley pionera en este campo, ¿saben dónde es, compañeros? A ver, ¿tienen ustedes idea de dónde fue el primer país que tuvo una legislación en contra de los monopolios? Los Estados Unidos, hace 125 años. Y la última vez que estuve por ahí, porque me invitaron recién hace unos 15 días, no había sido país comunista. Yo que he estudiado y trabajado varios años, 6, 7 años que he estado en los Estados Unidos, no me di cuenta que ha sido un país comunista. La ley Sherman de 1890, con atribuciones muchísimo más fuertes que lo que tiene la legislación ecuatoriana. Nosotros no podemos, por ejemplo, dividir una empresa grande como puede hacerlo la ley en los Estados Unidos. Y de hecho dividieron la empresa de la familia Rockefeller. ¿Sí han oído hablar de una de las familias más millonarias del mundo, no es cierto? La familia Rockefeller. Dividieron esa empresa en 37 empresas. O el tema de la telefónica, la Bell. ¿Ustedes saben quién inventó el teléfono? Compañeros, los de más lejos, para que vean que todos están incluidos. ¿Ustedes saben quién descubrió el teléfono? ¿Quién inventó el teléfono? Bueno, la versión oficial, porque los italianos reclaman que es un italiano el que inventó el teléfono, pero quien tuvo la patente fue Alexander Graham Bell. Y él justamente fundó una empresa monopólica hasta que hace 20, 30 años la dividieron a la Bell en varias empresas pequeñas, y es esa división de la empresa grande, del monopolio, lo que permite que se despliegue toda la revolución en las tecnologías de la información y la comunicación. O sea, el teléfono celular que ahora ustedes puede ser que hasta estén jugando, ¿no es cierto?, este mismo momento, solo fue posible el momento en que se bloquearon de manera definitiva las posibilidades rentistas de los grandes monopolios. Porque, compañeros, si yo estoy apoltronado, muy cómodo, sentado en mi posición dominante en el mercado, ¿para qué me voy a esforzar en hacer innovaciones? Y es justamente eso lo que tenemos que discutir aquí en el país, compañeros. ¿Cómo generamos un mercado que saque lo mejor de nosotros mismos, sin hacernos mayores ilusiones, que el mercado no es una panacea? Pero ¿cómo hacemos que, a diferencia de lo que ha sido la historia hasta ahora, el empresariado ecuatoriano le apueste a la excelencia, le apueste a la innovación, al descubrimiento científico, a introducir ciencia y tecnología en el proceso productivo, a abrir las puertas para los profesionales del mañana como ustedes, que no tengan que sufrir las frustraciones de gente de mi generación que se esforzaba, inclusive se iba al extranjero a especializarse en algún tema, regresaba aquí en el país y no había empleo? Porque aquí en el Ecuador no hay empleo para el personal calificado. Imagínense la barbaridad, después del esfuerzo gigantesco que ha hecho la sociedad ecuatoriana en los últimos años para invertir en talento humano, para invertir en gente como ustedes. Ojalá que en mi época hubiéramos tenido el acceso a las becas que tienen ustedes ahora.
Ojalá que en mi época hubiéramos tenido la inversión gigantesca que se ha hecho en la universidad para que ustedes puedan contar con laboratorios, con infraestructura como la que tienen, y con la inversión que tienen también en las secundarias, y con la inversión en infraestructura, y con la inversión productiva que se ha hecho en los últimos años. Pero nada de esto sirve, compañeros, nada de esto sirve, compañeros, si no podemos organizarnos como sociedad para que esto rinda sus frutos. Y esa es parte de la convocatoria. Cómo transformamos la formación económico y social y permitimos la construcción del buen vivir, del vivir en plenitud, del summa causae. Eso no es automático, compañeros. Los mercados basados en la exclusión, adivinen qué, van a seguir excluyéndoles a ustedes. Necesitamos generar mercados, ¿no es cierto?, que permitan que la gente pueda desplegar su ingenio, su creatividad, sus ganas de trabajar, sus ganas de superarse. Yo sé que ustedes llegan con la película ya empezada, compañeros, pero no se crean, olvídense si es que tienen en la cabeza o en el corazón una idea paternalista de que alguien les va a dar haciendo las cosas. Si ustedes no se organizan, si ustedes no se preocupan de que efectivamente en el Ecuador esta época de cambios continúe y se asiente y consolide como un cambio de época, todo el esfuerzo que están haciendo puede acabar en una frustración en el que, por ejemplo, el título que saquen no les sirva para nada. Porque no van a encontrar empleo, compañeros. Como está pasando ahorita, miren, un esfuerzo productivo enorme en los últimos años, sobre todo la pequeña producción, para mejorar los procesos productivos, ha aumentado de una manera sustancial en todas las provincias del país, por ejemplo, la producción de leche, la producción de queso, la producción de pollos, la producción de huevos. ¿Y saben ustedes que ahorita mismo se están botando la leche al río? ¿Saben ustedes que nos enteramos que están quemando las gallinas ponedoras para evitar que se caiga la leche de los huevos, que se caiga el precio de los huevos, el precio de la carne de pollo? Vean esos absurdos, compañeros. Ustedes saben que eso de ahí, y eso es parte del material que les voy a dejar, obviamente aquí no vamos a presentar todas las filminas que les preparé, esto de aquí se les va a repartir si ustedes están interesados. A nivel mundial, compañeros, a nivel mundial es eso lo que está pasando. Somos 7.000 millones de seres humanos y más de 1.000 millones están sufriendo hambre. Ahorita mismo, más de 1.000 millones están sufriendo hambre. No porque falten alimentos, compañeros. Los más importantes gobiernos del norte del planeta, de los países más ricos, pero también algunos de los gobiernos de los países del sur, inclusive de los de América Latina, están regalando millones en subsidios para que se quemen esos alimentos en calidad de agrocombustibles. Así como oyen, compañeros. Por eso es tan importante el análisis científico y el rol de las ciencias sociales. Compañeros, si ustedes no se dan cuenta que buena parte de las mentiras que nos cuentan tienen que ver con poderosos intereses, con las rentabilidades asombrosas de los grandes monopolios, de las grandes transnacionales, están perdidos. El capitalismo, las crisis modernas no son crisis de escasez, son crisis de abundancia. Yo sé que cuesta creer, por eso es tan importante la presencia del debate científico, del análisis concreto de la realidad concreta. Contrario a lo que dicen los textos de economía y probablemente de los textos de economía que muchos de ustedes tendrán que estudiar en las universidades, la economía moderna no se basa en la escasez. La economía moderna tiene que lidiar con la abundancia. Yo sé que eso repugna, compañeros, yo sé que eso resulta obsceno y por eso a veces le doran la píldora. De hecho, los economistas como yo, como profesión, estamos obligados a estudiar y a callarnos la boca hasta que alguno irreverente como yo también, ¿no es cierto?, nos ponemos a decir cosas como estas. El capital
es prisionero de su propio éxito. Produce demasiadas mercancías, demasiado barato, precisamente para las pretensiones de ganancia de los grandes monopolios. Y es eso lo que está marcando inclusive un camino de tremendo peligro para el mundo entero, un camino de guerras, un camino de caos, de desestabilización. ¿Saben por qué, compañeros? No por diferencias religiosas. Aquí en América Latina hasta tuvimos una guerra por un partido de fútbol hace unos 40 años, compañeros. Métanse, vayan a ver para que ustedes se enteren, porque al final del día a los que les va a tocar poner los muertos son a ustedes, ¿no? Y olvídense de que aquí América Latina es un territorio de paz. En 5 minutos, como las sopas Maggi, se puede hacer una guerra, compañeros. En 5 minutos. ¿Saben por qué? Porque las guerras son terriblemente rentables. Imagínese, usted arma la bronca de unos contra otros, les da los préstamos para que compren las armas, les hace que se contramaten, les compren las armas a usted mismo y después se reparte los contratos de reconstrucción. Tremendamente rentable. Obsceno, increíble, repugnante, pero pasa aquí y allá y todos los días, compañeros, a construir la paz, a construir la prosperidad, a construir condiciones que nos permitan defender la vida, la economía de la familia, de la comunidad y hacerlo de manera científica. Y esa es la propuesta. Aquí en América Latina, como les decía hace un momento, ¿no es cierto? Cosas como esta, de que Cuenca hasta hace 30, 35 años tenía, todos los diciembres tenía los encuentros de historia y realidad nacional. Aquí en América Latina tuvimos 3 décadas en todos los países, independientemente del gobierno. 3 décadas de decir no a la cultura, no a la ciencia, no a la tecnología, porque solamente había plata para pagar a los bancos, porque solamente había plata para pagar la deuda externa. Yo sé que esto parecería nuevo para ustedes, pero no se desentienda, compañera, no se desentiendan, compañeros, los que están al fondo, porque como en el poema de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no es cierto? Volverán las oscuras golondrinas de tus balcones sus nidos a colgar. Ya se están creando nuevamente las condiciones para que también nuestros países vuelvan al ciclo de la deuda externa, a ponerse de rodillas las sociedades enteras para decir no a la educación, no a la ciencia, no a la cultura, no a la inversión productiva, porque tenemos que primero pagar la deuda, porque las leyes del mercado así lo dicen. Que muy importante, compañeros, que ustedes destinen estos 2 días, ¿no es cierto?, de su tiempo, jóvenes como son, para que no les coman el cuento, de nuevo, para que no les vean la cara de soquetes. Este mecanismo que utilizaron en su momento hace 3, 4 décadas para poner de rodillas a América Latina, empezando por la crisis de la deuda en México, y eso se extendió desde el 83, se extendió a toda América Latina, esto que utilizaron para neocolonizar América Latina sin necesidad de ejércitos. ¿Cómo estarán de desesperados que están utilizando ahora para colonizar sus propias metrópolis? Y a nosotros nos cogieron desprevenidos, precisamente porque jóvenes como ustedes no se pusieron las pilas para estudiar qué es lo que verdaderamente, para estudiar científicamente qué es lo que había estado pasando. Pero lo grave es que sociedades tan cultas, con tantos recursos humanos, con tantas instituciones como las de Europa, se están tragando las mismas ruedas de molino y están siendo víctimas de procesos de desmantelamientos, de privatizaciones, de destrucción del aparato productivo, de destrucción de empleos. Así que, compañeros, por favor, pónganse las pilas y nunca digan es que eso no nos va a pasar. Si usted se descuida, como decíamos en mi época, le van a meter el gol por las galletas. Así es que a estudiar, compañeros, y a discutir cosas como estas, rapidito, porque ya me estoy acabando todo el tiempo. ¿Cómo empezamos? Miren, formación económica y social hace referencia a una serie de dinámicas estructurales que no dependen de la voluntad de la gente
y que definen la posibilidad, ¿no es cierto?, de que usted pueda encontrar empleo o no puede encontrar empleo, de que en el mercado usted puede encontrar pan o no puede encontrar pan, a qué precios, en qué calidades, de que haya regiones más desarrolladas y regiones menos desarrolladas. Y eso tiene que ver obviamente con una serie de condiciones objetivas, el desarrollo de las fuerzas productivas, la organización de la economía, de las unidades productivas para producir y la relación entre esa producción y el consumo, sí, pero también tiene que ver con los proyectos de sociedad. Las cosas no son espontáneas. A veces parte de la ideología del mercado es hacernos creer, ¿no es cierto?, que las fuerzas del mercado son algo así como las fuerzas de la naturaleza. Como cuando el río Tomebamba se inunda, ¿no es cierto?, y se desborda. No, compañeros, los mercados son hechos por los seres humanos. Y si son hechos por los seres humanos, son sujetos de perfeccionamiento, son sujetos de debate. Hay algunos economistas y algunos politiqueros que inclusive creen no solamente que el mercado es una especie de fuerza natural, sino que es una fuerza sobrenatural. ¿Ustedes son colegios religiosos o no? No. Bueno, algunos creen que está ahí Dios, el mercado. Ustedes encuentran en la Biblia de este tipo de gentes, habían hace más de 2000 años, el Dios Mamón, el Dios dinero. Tanto tienes, tanto vales. Si ven lo cerca que estamos, ¿no es cierto?, de esos tiempos de herejías. Hay algunos que creen, cuidadito te metes con las fuerzas del mercado. Y entonces no hay cómo decir respecto a eso. Compañeros, compañeras, compañeros, si dejamos que los mercados sean controlados por los grandes monopolios, que los grandes monopolios hagan lo que sea, engañando, abusando en precios, en cantidades, restringiendo calidades, si dejamos que esas grandes empresas se lleven el agua para sus molinos, pues no nos extrañemos que en esos molinos terminen triturándose los sueños de todos ustedes. Terminen triturándose los sueños, los proyectos de millones y de millones de pequeños emprendimientos, de millones y de millones de ecuatorianos, de otros seres humanos, ¿no es cierto?, que terminan siendo asfixiados por el poder de las grandes empresas. Entonces necesitamos discutir concretamente cómo funciona, cómo podemos hacer que nuestros proyectos productivos, que la forma de defender a nuestras familias, a nuestras comunidades, que nos podamos ir armando la vida, esto calce, ¿no es cierto?, de manera dinámica con las decisiones descentralizadas y autónomas del vecino, del pariente, inclusive del enemigo, de gente que está en otras ciudades. Entonces es un proceso complicado, es un proceso no evidente. ¿Cómo hacemos para que nuestras decisiones de cómo defender nuestra vida, de cómo hacernos nosotros la vida, coincidan o sean congruentes en un resultado constructivo, positivo, con las decisiones de otros seres humanos en otras partes del país, eventualmente en otras partes del planeta? Y para eso necesitamos discutir cuáles son las lógicas productivas y cuál es el criterio de totalidad. ¿Ustedes creen que un país tan pequeño como el Ecuador puede sobrevivir aislado del funcionamiento de la economía global? Imposible. Entonces necesitamos ser absolutamente rigurosos de cómo entender esos cambios, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que podemos hacer y cómo podemos defendernos frente a factores exógenos? ¿Saben ustedes lo que quiere decir exógeno? Exacto, lo que está fuera de nuestro alcance, lo que está fuera de nuestro control. Nosotros mínimamente, si nos organizamos, cuidado con esto, nosotros, me refiero no a un abstracto nosotros, me refiero a cada uno de los que estamos acá, tenemos mínimamente una capacidad de decidir concretamente sobre nuestro futuro, si nos organizamos. Si no se organiza, si usted se despista dedicándose a ver los chismes de la farándula, ¿no es cierto?, y otro tipo de cosas, le van a meter otro gol por las galletas y usted no va a poder decidir sobre nada en su vida. Estos procesos de alienación, de enajenación de las condiciones de su vida es posible revertir precisamente sobre la base del debate, sobre la base de la organización, sobre la base de la conciencia y sobre la base
de un análisis científico riguroso que permita decidir hacia dónde tenemos que invertir nuestra energía social, nuestra energía productiva, nuestra energía política, para evitar que esos esfuerzos sean en vano. Entonces, es importante darse cuenta que la transformación de los procesos sociales, como los que se han estado dando aquí en el Ecuador, involucran varios niveles de complejidad. Tal vez el nivel más abstracto es el nivel del modo de vida, que ya en la Constitución ecuatoriana se está buscando cambiar. El nivel del modo de vida es lo que se apunta precisamente cuando se habla del summa causae. Es decir, vamos a cambiar las condiciones de producción, vamos a cambiar las condiciones del consumo, vamos a cambiar las condiciones de enajenación de nuestras vidas en las que nosotros no podemos decidir, y vamos a tomar las riendas de nuestro destino en nuestras propias manos, vivir en plenitud. Y eso les hace referencia a ustedes, compañeros. Pues, ¿hasta cuándo ustedes van a esperar que alguien de afuera les dé haciendo las cosas? Entonces necesitamos cambiar esa situación, y eso implica ser conscientes de lo que hacemos, construir derechos, pero también construir y asumir responsabilidades. Entonces, para cambiar el modo de vida tenemos que cambiar el modo de producción. Hasta ahora, ¿no es cierto?, lo que ha estado manejando la economía, el destino de la sociedad, es la tasa de ganancia. Y todas las cosas se hacen en la medida en que sean rentables. Es lo que se llama el modo de producción capitalista. Ese modo de producción es el que gobierna las sociedades a nivel mundial. Y por eso las prioridades del modo de producción capitalista, las prioridades de la rentabilidad, importante destacar, no necesariamente coinciden con las necesidades y las prioridades de los seres humanos. Por ejemplo, lo que hablábamos hace un momento, de pronto para la gente es importante comer, pero para el capital no. Y por eso hay 1.000 millones de seres humanos que están pasando hambre a pesar de que hay comida que se está quemando, porque es más rentable quemar esa comida. De pronto para la gente no es conveniente que haya guerras, pero para los poderosos intereses del capital eso resulta muy rentable. De pronto para la gente sería importante, por ejemplo, el que haya un esfuerzo para resolver los retos que nos plantea nuestra relación con la Pachamama, con la naturaleza, y resolver la crisis ambiental, la crisis, por ejemplo, que puede significar de las fluctuaciones antropogénicas o no de la temperatura a nivel global. Pero ¿y si eso no es rentable? Las cosas no funcionan. De pronto para usted, ¿no es cierto?, no es bueno para usted, para su familia, el consumir productos caducados. Pero para la lógica de ciertas empresas eso resulta tremendamente rentable, y una de las grandes victorias de esta superintendencia ha sido precisamente el acabar, el erradicar la venta de productos caducados que se daba en esta misma provincia, en la ciudad de Cuenca. Porque resulta ser que era una estrategia empresarial que a medida que se acercaba la fecha de expiración en ciudades como Quito y Guayaquil, sobre todo en los barrios acomodados, lo sacaban de percha y lo mandaban a los barrios populares y lo mandaban a las provincias. Y mientras más pasada estaba la fecha de expiración, más remontado lo mandaban. Yo no estoy hablando de un caso fortuito, yo estoy hablando de un tema masivo y generalizado. Así que, compañero, si usted se descuida y si usted se pone a chismear ahorita en lugar de estar atendiendo estas dos jornadas, le van a meter el gol por las galletas. Y va a terminar comiendo comida basura y va a terminar tomándose medicinas caducadas. Gravísimo, grave en el caso de la comida, criminal en el caso de los medicamentos. Ya la Organización Mundial de la Salud ya tiene un nuevo vector, ya hablan, ¿no es cierto?, de una nueva pandemia debido a todas las enfermedades post-antibiótico, que no solamente tienen que ver, ¿no es cierto?, con los temas de el propio enfoque metodológico de la medicina alopática, sino con el hecho de, por ejemplo, el consumo masivo de medicinas de antibióticos ya caducados, de antibióticos de mala calidad en países del tercer mundo. Porque si usted se pega a los antibióticos ya pasados, lo que en realidad está cultivando nuevas cepas de gérmenes
que son inmunes a los antibióticos, pues. Entonces lo que tenemos que hacer es, por eso hablamos de todo un proyecto de sociedad en la que las cosas no dependan del superintendente, compañeros. ¿Qué tipo de sociedad quieren ustedes? ¿Quieren una sociedad en la que el papito Estado les esté haciendo las cosas? Vea, entre todas las superintendencias, todos los ministerios, la policía, el ejército, la aviación, la marina, los servicios secretos, la CIA, la KGB, el Mossad, ¿cómo hacemos para estar detrás de cada compra, detrás de cada venta, cada día del año, cada hora del día, en cada rincón del país, en cada sector de la economía? Y es por eso que la propuesta en esta, no solamente en esta época de cambio, sino en este cambio de época, es que usted se ponga las pilas, no se deje ver la cara de soquete y se organice. Y así es como se van cambiando las cosas. Entonces, hemos cambiado, ¿no es cierto? Estamos cambiando el tema del modo de vida, cambiando primero el modo de producción. Poner al ser humano por encima de la codicia del capital. Eso no quiere decir que no hayan empresas. Y eso no quiere decir que no hayan empresas que ganen, que tengan ganancia. Pero siempre y cuando, ¿no es cierto?, tengan una responsabilidad social corporativa. Y que más allá de lo que digan las empresas, haya una sociedad que se organice, hayan jóvenes, ciudadanos como ustedes que se organicen y digan primero lo primero. Primero la dignidad, primero la vida. Y luego, obviamente, vamos a crear oportunidades para que la gente gane. Y parte de esas formas, cómo se puede organizar, cómo se puede compatibilizar esos intereses del común de la sociedad con las necesidades de ganancia de una empresa, de otra empresa, con las lógicas internas de unidades productivas que no necesariamente funcionan por la ganancia. Vea, hay empresas, ¿no es cierto?, hay pequeños emprendedores que pueden parecerse, que ellos mismos pueden creer que la diferencia entre ellos y Bill Gates es solamente un problema de tiempo, subjetivamente. Pero la lógica interna de esos pequeños emprendimientos no es la ganancia por la ganancia, no es la acumulación por la acumulación, es la economía familiar, es cómo defienden la situación de la familia, un ingreso para los miembros de la familia, eventualmente un retiro decente. Gran mayoría de los pequeños y los medianos emprendimientos en este país funcionan desde esas lógicas. Son las lógicas de la economía popular y solidaria, ¿no es cierto? Y eso funciona tanto en el aspecto productivo como en el aspecto financiero, las iniciativas financieras populares, las cooperativas, las cajas de ahorro, los bancos comunitarios. Mal haríamos, ¿no es cierto?, en obligar a que una economía familiar funcione como una empresa. Así como mal haríamos, como algunos economistas dicen, ¿no es cierto?, obligar que el Estado funcione como una economía familiar. Mal haríamos obligar que una cooperativa de ahorro y crédito funcione como banco. Mal haríamos hacer que un banco comunitario funcione como una caja de ahorro o una caja de ahorros funcione como una cooperativa. La Constitución, parte del Summa Causae, la Constitución de Montecristi consagra precisamente el derecho a la diferencia. Y el derecho también a la identidad. El derecho a la identidad de ustedes, compañeros, no es que se queden así como son, con espinillas como yo. Es que crezcan. Es que prosperen. Es que se desplieguen en todo su potencial. Y es precisamente eso lo que hay que armar. ¿Cómo hacerlo? Con este concepto del régimen de acumulación. Es decir, ¿qué tipo de organización entre el capital, la lógica del capital y otras lógicas sociales? La lógica del Estado, que no es la lógica del capital, la lógica de la economía popular y solidaria, la lógica de la economía, la lógica de la familia, porque las familias también producen. El hecho de que la mamita no le cobre a usted cuando le hace el cafecito o cuando le hace de vez en cuando un buen sancocho, ahora que me vengo pegando de desayuno, un caldo de mocho, por ejemplo, que algunos de ustedes ya han de haber probado, porque además todo es cosa de indios, de cholos, ¿no es cierto? Porque aquí en este país todo creemos que eso es cosa de indios, de cholos, de negros, de montubios, entonces nada vale, lo único que vale es lo importado. Vean el tema de los proyectos de sociedad. Entonces ahí nos damos cuenta que ya no se trata solamente de la economía, se trata de la sociedad entera.
Y cuando hablamos del derecho que tienen los consumidores a que no le vean la cara de soquete, a que no le roben en el precio, a que no le engañen, como por ejemplo con esto de los aceites light, ustedes de pronto no se han enterado, se han de haber visto en las casas, ¿no es cierto?, el hecho de que hay unos aceites light durante décadas, sobre todo en la época de nuestros papás y nosotros mismos, comprábamos, pagábamos más por unos aceites que supuestamente nos iban a hacer bien a la salud. Pues les cuento una, ha sido mentira. Los informes técnicos dicen que no hay ninguna diferencia. Y así cuántos cuentos chinos más habrán, ¿no es cierto?, como aquellos productos que nos hacen más blanquitas, ¿no es cierto? Porque queremos parecernos a la Angelina Jolie. O con estos productos que nos van a hacer más viriles, o nos van a hacer más atractivos, o van a detener la caída del cabello, o van a reducir el peso. ¿Cuánto cuento chino, compañeros? Si usted se deja, bien hechito. ¿A qué se deja, pues? ¿A qué se deja? Esa es la invitación concreta, a analizar cuáles son las razones, cuáles son las lógicas productivas, cuáles son las razones estructurales de nuestros problemas y a encontrar las soluciones. No para lavarse las manos y esperar que el papito Estado o la mamita superintendencia esté haciendo las cosas. Estas jornadas son para que usted se organice, para que usted se sacuda y que usted mismo arme el país que quiere. Y no estamos hablando solo de los más jovencitos, también los mayorcitos como yo tenemos derecho a reclamar el país que queremos. Un país de dignidad, un país de oportunidades, un país de decencia, un país que le apueste a la excelencia. Pero ¿cómo va a apostarle a la excelencia? Por ejemplo, en el caso del mercado. Un emprendedor, ¿cómo puede un emprendedor que quiere hacer bien las cosas, que quiere esmerarse en hacer bien el proceso con las mejores prácticas manufactureras, sanitarias, cómo puede prosperar en este país si tiene que competir con el de al lado que produce basura? Por ejemplo, vendiendo productos caducados. Entonces, vean, no solamente que estamos hablando, cuando hablamos del régimen de acumulación, no solamente que estamos hablando de la forma como existe el capital, las prioridades en el ámbito de la inversión, cómo se organiza, ¿no es cierto?, la dinámica del mercado, la dinámica del empleo, sino que también estamos hablando de una cultura que permite los abusos, que permite los engaños en el mercado, es una cultura de mediocridad, pues. ¿Quiere usted apostarle a la mediocridad? ¿Para qué está en las aulas escolares? Si las cosas se resuelven al final con una propaganda, con una señorita chirisique, o con un billetito por debajo de la mesa, ¿no es cierto? Es que, compañeros, en jornadas como esta se abren las causas y las posibilidades concretas para que usted decida qué tipo de país quiere. Y esa es la invitación, para discutir científicamente cómo eso funciona. Entonces, si usted quiere cambiar su modo de vida, tiene que cambiar el modo de producción. Para cambiar el modo de producción, para que esté el ser humano por encima del capital, usted tiene que cambiar el régimen de acumulación, o sea, la forma como funciona el capital, la forma como el capital se organiza con otras lógicas productivas, la forma como otros proyectos de sociedad, otras formas de ver el mundo, como las que ustedes pueden tener en sus corazones, ¿no es cierto?, pueden hacerse realidad y no sean solamente buenos deseos. Y para que eso funcione, para que un régimen de acumulación sea viable, porque ustedes saben, ¿no es cierto?, que de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Para que esto no sea solamente un tema de buenas intenciones, es necesario ver el modo de regulación, o sea, la forma como se articulan las políticas públicas con las instituciones, con el funcionamiento del mercado. Entonces, ese es concretamente, compañeros, no les voy a tener mucho más tiempo, esa es precisamente la apuesta, 3 vectores básicos hacia una política económica de nuevo tipo para cambiar el régimen de acumulación, del modo de regulación que permita hacer viable un régimen de acumulación, es decir, una forma de existir del capital que permita, ¿no es cierto?, que el ser humano esté por encima del capital, que nos permita cambiar el modo de vida. 3 vectores básicos, una nueva articulación entre la economía del Estado, la economía de las empresas capitalistas privadas y la economía popular y solidaria. Y eso no es un tema espontáneo, hay que hacerlo de forma muy concreta y les acabo con temas que vamos a discutir desde el día de hoy. Por ejemplo,
el hecho de que a partir del manual de buenas prácticas comerciales para los supermercados, de acuerdo a las cifras que nos dan los propios supermercados, en el primer semestre del 2015, en comparación al primer semestre del 2014, cuando todavía no había el manual, las grandes cadenas de supermercados que antes creían exclusivamente en la ley del come solito, no en la ley de la oferta y la demanda, han comprado 300 millones de dólares adicionales a los productos de la economía popular y solidaria. O sea, eran 300 millones de dólares que, de acuerdo a la lógica del anterior régimen de acumulación, se hubieran ido a importaciones, y por tanto no solamente que no había empleo, no había producción interna, había un problema de balanza de pagos, como el que ahora tenemos por la caída de los precios del petróleo, por ejemplo. Se exacerbaban esos problemas, sino que además en dolarización eso significaba que eran 300 millones de dólares que físicamente desaparecían de la circulación interna. Y no sé si ustedes se habrán enterado, son todavía demasiado jóvenes para darse cuenta, pero averiguarán y verán si se ubican que en algunos bolsillos los dólares desaparecen más rápidos que en otros, ¿no es cierto? Que en algunas ciudades desaparecen más rápido que en otros. Entonces es importante ubicar cómo logramos que ese dinero se quede en el territorio, en la comunidad, precisamente generando empleos, generando ingresos, constituyendo desarrollo territorial, luchando contra la pobreza. ¿Y qué mejor hacerlo rompiendo con esa dicotomía entre el Estado y el mercado? Olvídese del papito Estado. Son 300 millones de dólares sin $1 de gasto estatal. Vea, temas así de científicos, yo no estoy diciendo que sea el único. Temas como este tenemos que discutir, compañeros, y ustedes con su ingenio, con su iniciativa, tienen que proponer de manera muy responsable al país para salir de dificultades como las que estamos enfrentando. Precisamente porque en el régimen de acumulación que heredamos, un porcentaje altísimo de lo que pasa aquí en el país, el 87% de lo que pasa con la economía del país depende de factores exógenos, o sea que no controlamos: exportaciones, importaciones, las remesas de nuestros parientes desde el exterior. ¿Pueden ustedes controlar el precio del petróleo? ¿Pueden ustedes controlar la devaluación en Colombia? ¿Pueden ustedes controlar la devaluación en Perú? Entonces necesitamos científicamente, ya están las voces caníbales de ciertos políticos, ¿no es cierto?, que se les hace agüita a la boca diciendo, qué bueno, ahora queremos ver que no va a haber plata ni siquiera para comprar las medicinas en los hospitales, ahora queremos ver cómo les va. Compañeros, por favor, ¿es ese el tipo de políticos que ustedes quieren? ¿Es ese el tipo de políticos que ustedes van a tolerar? ¿No les parece que esa responsabilidad nos deberían dejar a los viejos como yo, ¿no es cierto?, que nos hagamos cargo de nuestras culpas? ¿Cómo somos capaces de permitir que un ecuatoriano se alegre de las dificultades que tiene que enfrentar el país y que se alegre de que eventualmente tengamos un fenómeno del niño destructor y que se alegre de que van a reventar los volcanes, compañeros? Entonces, vea, cuestiones bien concretas, cómo se cambia la articulación entre la economía del Estado. Ya no es el papito Estado el que resuelve las cosas. Izquierdas y derechas han estado durante siglos, ¿no es cierto?, diciendo que den plata, que el Estado dé plata para esto. No, que el Estado dé plata para esto otro. No, que ponga un precio aquí, que ponga un subsidio acá. Se han oído de esos, ¿no? Ahora estamos hablando de otra cosa, compañeros, de otra forma de articulación de la economía capitalista con la economía popular y solidaria. Esos segmentos de la población que jamás han tenido abiertas esas oportunidades, ahora tienen esas oportunidades. Pero además exigiendo, y ahí está, gobernador, la invitación, vamos a tener una reunión mañana con el gobernador y su equipo para discutir cómo podemos hacer una intervención más eficaz de los delegados del Ministerio de Salud, de los delegados del Ministerio de Industrias, de las universidades, compañeros. Aquí tienen que estar metidas las universidades. Con la inversión gigantesca que se ha hecho en los últimos años en talento humano, muchos estudiantes, muchos profesores, muchos investigadores están absolutamente obsesionados en ver cómo hacen una publicación en un journal gringo y se han olvidado de lo que pasa con su gente y se han olvidado de lo que pasa con su tierra. Pues para que vaya viendo usted cómo están cambiando las cosas.
Allá en Uyumbicho, cerca de Quito, la Universidad Central del Ecuador, con los PhDs en veterinaria que están regresando de Bélgica, de Brasil, de México, están discutiendo con campesinos de la Federación Ecuatoriana de Indios, de la coordinadora campesina Eloy Alfaro. Estamos hablando de gente muy pobre. ¿Saben qué están discutiendo? Temas de ingeniería genética. ¿Sí oyó? Ingeniería genética, que ya no es cosa solo de los gringuitos, ¿no es cierto? Rompa con esas imposibilidades que le han metido en la cabeza. Sacúdase. Que solo los gringuitos hablan de la vanguardia, de la tecnología, que solo la gente de plata tiene derecho a hablar de eso. Olvídese, compañero, a mostrar que sí podemos y a mostrar que sí valemos. Están ahí campesinos, ahí estaba, por ejemplo, discutiendo porque ya estaban haciendo las fichas, ¿no? Y le decía, una campesina le decía, yo tengo 3 vaquitas. Y el PhD le decía, ¿en cuántas hectáreas? Y la señora, no, dice hectáreas, en 500 metros. Y otro le decía, no se puede, vendrá a ver cómo vivo, le dice. Para que vean que es además un diálogo de saberes, ¿no? Que no son solamente cuestión de los cartones y de los títulos y del alterno y la corbata, compañeros, que es un tema en el que todos tenemos voz. Aprender enseñando y enseñar aprendiendo. Y ahí están campesinos con 500 metros, con media hectárea, compañeros, discutiendo el mejoramiento genético de los cuyes, de los conejos, de los chanchos, de las gallinas, de los chivos, de las vacas, con horizontes inmediatos, implantación de embriones, ahorita, para cambiar sus condiciones de producción, para cambiar sus producciones de vida. Esa es la invitación, compañeros. Que lo que llaman el ecosistema de la innovación, de la ciencia y la tecnología, no esté en el Olimpo, que esté en la realidad cotidiana de la gente, cambiando las condiciones, resolviendo los problemas del pueblo, resolviendo los costos, problemas de cuellos de botella en costos, cuellos de botella en términos de salud, en términos ambientales, en términos tecnológicos, compañeros. Esa es la invitación, a que usted despliegue lo mejor de la tecnología a nivel mundial, porque usted tiene derecho y usted es capaz de hacerlo, pero en un compromiso directo con su país, que sea al mismo tiempo un proceso de culminación con excelencia de su horizonte profesional, pero también un compromiso con su gente. Así de específico. Vea, solamente de estos 300 millones para que vean el tema de cómo cambia la articulación de la economía de la economía capitalista con la economía popular y solidaria con la economía del Estado. En el segmento más bajo, de los que venden entre 4 y 5 mil dólares al mes, estamos hablando de los emprendimientos más chiquitos, ¿no es cierto? Porque verán, es ventas brutas, de ahí tienen que sacar los costos, que ganan 2 reales. El semillero está hecho adrede precisamente para que la gran empresa de los supermercados tenga que diversificar su factura y no comprarse solamente su marca y la marca de sus amigos las transnacionales. En el segmento de los que venden 4 o 5 mil dólares al mes, han habido un aumento de las ventas solo en el primer semestre de cerca de 78 millones de dólares. Eso significa cerca de 4,000 nuevos emprendedores, y si usted multiplica por el empleo directo y el empleo indirecto comprando a los vecinos, a la gente de sus alrededores, estamos hablando de cerca de 120,000 familias beneficiadas, solo en el primer semestre y solo en el primer segmento. Vean ustedes las oportunidades, sin $1 de gasto estatal adicional. Así que olvídese de ese viejo cuento. Ustedes capaz que no están muy al tanto, pero a nosotros nos bombardearon durante décadas con el viejo cuento del debate y de la dicotomía entre el Estado y el mercado. Precisamente la invitación de este evento es a discutir y estudiar la historia, y van a darse cuenta que aquí en el país y en otras partes del mundo el Estado y el mercado han estado sirviendo a los mismos amos. Recién ahorita, en los últimos años, se está transformando al Estado de ese Estado burgués para que sea un Estado que sirva al conjunto de la nación. Yo diría modestamente, transformar también a los mercados para que no sirvan solamente a los grandes monopolios y que en verdad sirvan a la gente. Así de concreto. En segundo lugar, necesitamos una nueva relación entre las finanzas y la producción, grande y pequeña. Y ahí el rol, hermano, del tema de la economía popular y solidaria. Las cooperativas, las cajas de ahorro, los bancos comunitarios, para reciclar la lógica con la que funciona el dinero, que dejen de funcionar las grandes aspiradoras que se llevan la plata a Quito, Guayaquil, y de ahí se va a Miami y a las Bahamas, y que esa plata se quede aquí, en nuestra tierra, en cada uno de los cantones, en cada uno de los barrios, permitiendo que la gente pueda pelear, ¿no es cierto?, las condiciones de vida de la familia, de la comunidad.
Y con esto acabo, compañeros, y con esto acabo. Este es un tema, y gracias por los aplausos, este es un tema que vale la pena subrayarlo, porque lastimosamente, como les mencionaba, les sugerí hace un momento, tengan 2 minutitos más de paciencia, compañeros, verá. Este es un tema que pueden estar enfrentando inmediatamente en los barrios, en los cantones de aquí del Ecuador. Es un tema que lastimosamente la academia ha estado totalmente irresponsable durante las últimas décadas, pero que tampoco se lo está discutiendo a nivel de los empresarios, a nivel de las autoridades, que tiene que ver con los efectos concretos del neoliberalismo y los efectos concretos de la dolarización sobre la economía ecuatoriana. De nuevo, cada dólar que sale para pagar importaciones, no solamente que está restando empleo y está restando ingresos a nivel nacional, es que está físicamente eliminando Kushki. Desaparecen físicamente los billetes, compañeros. Y de nuevo, y parte del estudio que tenemos que hacer es por qué esos billetes desaparecen más rápido en unos bolsillos que en otros. Encima de los problemas que seguimos teniendo y que también tenemos que resolver, los problemas estructurales de solvencia, aparecen problemas de liquidez. Es decir, no es que yo no tengo cómo producir y no es que yo no tengo mercado. Es que ahorita ese mercado no me puede pagar. Y si a mí no me pagan, puede ser que yo no pueda pagar a otros. Y esos otros a los que yo no puedo pagar, a su vez no van a poder pagar a otros. Un problema de liquidez puede rápidamente convertirse en un problema de solvencia. Y mientras más delgados y menos diversificados sean los mercados, la fragilidad de la economía territorial es inmediata. Así que necesitamos rápidamente, y ese es parte de los propósitos de este evento, ¿no es cierto? Necesitamos rápidamente organizarnos con la responsabilidad y el apoyo de la academia, que aquí nadie tiene el monopolio de la verdad, organizarnos para defender nuestras economías, organizarnos también para ver cómo funcionan los circuitos, por ejemplo, con el dinero electrónico, con circuitos locales de pago, con la participación de los gobiernos autónomos descentralizados, con la participación de las universidades, de manera de dinamizar la economía y permitir que esta situación hostil que no controlamos de la economía internacional no afecte a la economía de nuestras familias, en nuestros barrios, en nuestros cantones, en nuestras provincias. Y por eso es que los dos vectores anteriores tienen que estar directamente relacionados con una renegociación de nuestro papel en la división internacional del trabajo. El Ecuador, y hay muchísimos empresarios y muchísimos políticos que creen que el Ecuador puede vivir de importaciones. Eso es imposible, compañeros. Vean lo grave que es ahorita que el precio del petróleo haya caído a menos de la mitad. ¿Qué vamos a hacernos? ¿Qué vamos a hacernos si los países vecinos pueden devaluar y el Ecuador no? ¿Qué vamos a hacer si los mismos zapatos o las mismas camisas o el mismo pan o las mismas galletas con una devaluación nos pueden vender los países vecinos a la mitad de los costos que tenemos que enfrentar ahorita mismo? Entonces necesitamos una visión integral, una visión científica que nos permita enfrentar con rigor y responsabilidad, sin ideologías, sin oportunismos electorales, el futuro inmediato, pero también la proyección de lo que debe ser el país de mañana. Yo les dejo ese material, que ubiquen, por ejemplo, el tema de la crisis estructural del capitalismo, ¿no es cierto?, con algunos elementos que están ahí presentes. Vean ustedes cómo ha caído, ahí está en la línea roja el tema de la tasa de rentabilidad en los países del norte. Y vean cómo justamente la línea roja marca la crisis de la deuda externa en el sur, que permitió exportar cantidades gigantescas de excedente que terminó en los bolsillos de los grandes monopolios del norte y que permitió recuperar la rentabilidad en el norte. Ahí les dejo algún material para que vean ustedes el problema, pero básicamente me permito acabar con estos detalles. Vea, a los compañeros que les gusta el tema del internet, ustedes pueden encontrar, por cierto, todo ese material está en el internet. Estos gráficos son en realidad unos gráficos de topología
en el que cada puntito representa una empresa grande y el tamaño del punto, ahí no se ve las empresas más chiquitas. Pero vea cómo se puede hacer maravillas con las computadoras ahora. Cada hilito está representando una vinculación de propiedad. Y una consultora hace este gráfico con 37 millones de empresas. Y el rato que se ponen a ver las relaciones de propiedad de unas con otras, ubican que de las 37 millones de empresas de todo el mundo, sobre la base de las declaraciones de impuesto a la renta, solo 147 controlan el 40% del PIB mundial. Es que, mire, su vida, la vida de sus hijos eventualmente está en manos de cada vez menos y menos poderosos intereses. Y si usted se pone a ver en el corazón de este gráfico, que es el mismo del de acá, ¿no es cierto?, están los grandes bancos de los países del norte, que son los que manipulan el precio del petróleo, los que manipulan el precio de los alimentos, que manipulan la tasa de interés, que manipulan la tasa de cambio. Así es que, compañeros, a organizarse de manera científica, ¿no es cierto?, para controlar desde la ciudadanía el poder de las grandes empresas en los mercados. Muchísimas gracias. Agradecemos la presencia de los integrantes de la mesa de honor. Les invitamos a pasar a las primeras filas para dar inicio al programa.